Las fotografías nos hablan del pasado, de los últimos tiempos, de los últimos minutos, de horas, de los años. Nos sirven para compartir ideas, conceptos, creencias. También las fotografías nos ayudan al que tiene esa intención a deformar o a distorsionar la realidad y la verdad. Pueden constituirse como trabajos de propaganda muy, muy subjetivos. Pueden crearse y utilizarse de manera responsable o irresponsable. Las fotografías son también un reflejo de las creencias individuales o de grupo, de sus ideales, de su dignidad, de su integridad. La forma de relatar una historia, tanto visualmente como con palabras, un poco depende de la época, de la cultura y el público. Y cuando hablamos de narración, de lo que estamos hablando es de un relato hablado o escrito de acontecimientos conectados entre sí, de una historia que transmite una idea o un concepto. Al utilizar una fotografía para contar una historia o transmitir una idea, utilizamos técnicas narrativas para construir y desarrollarla, para captar la atención del público y también para relacionarnos de alguna manera con la historia y con su intención. Esas historias, de verdad que las podemos contar con una sola imagen o con muchas imágenes, con un conjunto de fotografías. Y realmente estoy convencida que las buenas fotografías y las buenas imágenes son el resultado de la implicación que tiene el fotógrafo, tanto a nivel práctico como a nivel conceptual, con el trabajo que lleva adelante, y de ahí justamente la frase que están viendo en pantalla. Darío, corregime si estoy equivocada, deberían estar viendo ahora las fotos de dos niños, ¿no? Sí, se está viendo la foto de los chicos, Amelia. Está corriendo bien como lo estás mostrando vos. Perfecto. Traté de colocar en todas las fotografías que les voy a mostrar el autor debajo. En este caso, el autor es Eugene Smith. Él nació en 1918 y falleció en 1978. Hay una fundación que lleva su nombre y que premia anualmente a fotógrafos con un fuerte compromiso humanista. Eugene, o Eugenio, si lo vamos a latinizar, tomó esta fotografía de sus hijos caminando debajo o ingresando a un bosque, luego de haber estado más de un año herido y tratando de recuperarse de la guerra. Él en 1945 resultó gravemente herido cuando estaba en Okinawa trabajando en un ensayo fotográfico que se llamaba Una vida en la vida de un soldado de primera línea. La fotografía que están viendo ahora es del mismo autor y se llama El baño de Tomoko. Fue tomada en 1972 y es una de las fotografías más conocidas de la historia de la fotografía documental. Él con su pareja estuvieron 3 años para realizar este ensayo, él con su familia, a eso me refiero, para poder documentar lo que se llamaba la enfermedad de Minamata, un mal neurológico causado por los vertidos de una industria química que se llamaba Chiso. Esa industria, durante unos 30 años aproximadamente,
vertía en las aguas niveles productos químicos o fluidos químicos, digamos, muy altos en mercurio. Y la población llevó años intoxicándose al consumir el agua. Ante la indiferencia del gobierno y de las autoridades. La niña que está en la imagen es Tomoko. Tomoko nació paralítica y con severas deformidades, luego que su mamá, digamos, absorbiera y se lo transmitiera durante el embarazo a Tomoko enormes cantidades de mercurio cuando estaba en el útero. La mamá, cuando hablaba con Eugenio, con Eugene, explicaba que de cierta manera Tomoko salvó a la familia. Tomoko no era la única niña que tenía su mamá, eran 7 hermanos, Tomoko era una de las más pequeñas, si mal no recuerdo, y la salvó a ella, porque en realidad explicaba que todos los químicos los absorbió la niña. Entonces, la dedicación de la familia para con Tomoko era muy profunda. Hay otras imágenes más que forman parte de ese ensayo que los invito a buscar y a mirar y a observar y a disfrutar, porque aunque las imágenes son absolutamente fuertes y desgarradoras, también creo que ponen de manifiesto el amor y la compasión hacia un ser humano, que en este caso, bueno, formaba parte de la familia. Y también creo que la fotografía que estamos viendo nos permite como nuevamente poner de manifiesto esto de la pasión que tenemos que tener al momento de hacer fotografía. No sacar fotos, hacer fotografía. Cada elección que nosotros vamos tomando en relación al tema que elegimos, así el tema sea pequeño o sea mucho más grande, más difícil de abordar, tiene que generarnos, tiene que movilizarnos. Como se podrán imaginar, Eugene, Eugenio, al ir a vivir a esta ciudad, tuvo que involucrarse con la ciudad en la que estaba. Tuvo que hablar con la gente, leer diarios, escuchar las noticias. Seguramente que estaba al tanto de las omisiones del gobierno en relación a esta empresa. Y lo que eligió, y que también me permite esto ponerlo como ejemplo y como ir dejando pistas de cómo deberían pensar o tratar de pensar un trabajo fotográfico, es esto de interesarse por el entorno, interesarse por cosas que están más allá de la fotografía, ¿sí? La sustancia del trabajo de Eugenio es el compromiso con el tema. Y ese compromiso se nota en las imágenes. Es muy evidente. Tal vez nosotros estamos pero tan acostumbrados a ver imágenes. Justamente ayer leía una nota donde un diario inglés decía que un sociólogo hablaba del teléfono celular como nuestro mundo, el mundo en el cual nosotros ya vivimos. Nuestra vida está en el teléfono, en el dispositivo móvil. Y en ese dispositivo móvil, más que tal vez en una pantalla de computadora o en la pantalla de la televisión o en los diarios que todavía se imprimen, nosotros vemos a diario, creo que cientos o miles de imágenes. De alguna manera hay algunos autores que hablan de una
intoxicación respecto a las imágenes porque las vemos tanto y tan rápido que no nos detenemos a ver si la fotografía es buena, qué nos está contando. Hay, en este caso, y vuelvo al punto, cuando ustedes ven esta imagen en blanco y negro, yo creo que lo que se percibe, como les decía, no es solamente el amor y la compasión, hay una intimidad muy grande. O sea, ustedes imagínense que el fotógrafo logró el permiso de la mamá para ingresar a una escena tan cotidiana, tan hogareña y tan privada como es el baño habitual a un ser que no puede hacerlo solo, porque no es un bebé, es una niña que tiene 12 años. Y el cuerpo desnudo, si uno lo mira, se da cuenta que está como encogido, como enjuto. Se da cuenta cuando uno presta atención las manos, que las tiene como encorvadas, como si tuviera artrosis. Probablemente si uno se detiene a mirar aún más, ve en esa mirada de la madre un amor incondicional, absolutamente incondicional. Probablemente la mamá tuvo que haberse desnudado para bañar a la criatura, al adolescente. Y sin embargo, ver los dos cuerpos desnudos en una escena íntima no nos genera rechazo. Genera una empatía tremenda en esa mirada de Tomoko que no va hacia la mamá. Tomoko mira el cielo, mira hacia otro lado, no puede enfocar la vista. Hay una elección del autor en el blanco y negro. De todas maneras, no se olviden que estamos hablando de una época en que ya él podía tomar decisiones. Siempre hablo de tomar decisiones cuando ustedes hacen fotografía. Eligió este plano que es cercano, que abona a la idea de esta intimidad. Si ustedes prestan atención, se dan cuenta que la luz es luz natural, que es algo que es un recurso de la fotografía que es maravilloso. A mí en realidad, por ejemplo, no me gusta trabajar con flash, ni me gustan habitualmente las imágenes que requieren de flash. Sé que a veces no hay otra opción y también es una decisión. Pero en este caso, el fotógrafo pudo haber estado días y días u horas sentado esperando el momento justo, oportuno, para poder mostrarnos con tanta sensibilidad un tema que, como les digo, parece muy íntimo con una foto sola y cortada y como recortada de la realidad. Pero cuando uno mira el entorno y ve el ensayo completo, esto es solamente un recorte como ejemplo, entiende que hay alrededor de esta imagen muchísima más información. Muchísima más información. La cámara siempre para el fotógrafo es una herramienta. Es una herramienta importante para contar una historia y para comprender qué se puede hacer con ella, hay que saber qué queremos contar. Nosotros podemos tener la fortuna de tener una cámara full frame, una cámara espectacular, maravillosa, con una serie de lentes intercambiables, y las fotografías no dicen nada. Siempre la mirada no es de la cámara, es del fotógrafo. Hay un amigo que siempre hace el mismo chiste con respecto a
que me disculpen porque no es una ofensa con la guitarra. Nadie le dice a un guitarrista eximio qué buena guitarra que tenés cuando lo escucha interpretar un tema, cualquiera. Uno se da cuenta que es la persona la que interpreta con sus manos las cuerdas. Acá sucede lo mismo. La cámara es simplemente el instrumento que les va a permitir contar a ustedes historias. Bien, acá están viendo dos imágenes de dos revistas, una norteamericana que es la Life y una que es francesa que es Match. Yo había elegido para la bibliografía trabajar con un autor que se llama Michael Freeman, que particularmente, digamos, de él lo que me había gustado es que la obra, que la tengo solamente en inglés para compartirla, la puedo colgar si así lo desean, es un manual, es largo, pero es un manual muy, muy didáctico. Tiene explicaciones muy sencillas, muchísimas ilustraciones, muchísimos bosquejos de cómo él como fotógrafo aborda un tema. Bueno, este autor hace una explicación y cuenta que el término de ensayo fotográfico apareció alrededor de 1937 en una revista Life, donde se señalaba que la cámara podía retratar el mundo como lo haría un retratista del siglo XVII o un columnista del siglo XX. Pero la revista Life, digamos que no fue la única que tomó el término de ensayo fotográfico. Bueno, como les contaba, está Paris Match en Francia, Época en Italia, también Picture Post en Reino Unido. Y un poco el ímpetu con los ensayos fotográficos tiene que ver con la rapidez que iban adquiriendo los equipos que comenzaban a producirse. De ambos lados del Atlántico, los editores iban tomando nota de la avidez y de la necesidad que tenía la sociedad de ver en fotografías los acontecimientos del mundo. La información estaba, pero las imágenes lo que hacían era aportarle un plus a la redacción del periodista. Entonces, volvemos al punto de que el ensayo fotográfico tiene como esta base en la idea de un conjunto de fotografías que intenta producir un relato coherente. Bueno, el autor, Michael Freeman, en realidad es un fotógrafo que trabaja por encargo. O sea, es un fotógrafo que, por ejemplo, la National Geographic puede encargarle un trabajo y de hecho en el libro lo van a ver. Entonces él cuenta qué diferencia había entre la historia en imágenes y el ensayo fotográfico. Y él dice que la historia en imágenes, en realidad, tomando como base un periódico, podían tener distintas fuentes. Es decir, que tanto Darío como yo, como alguno de ustedes, podría proporcionarle al diario una imagen que permita ilustrar un suceso y se reunían en una serie de páginas. Pero en realidad el ensayo fotográfico, la diferencia que tiene es que el autor es único, ¿sí? Entonces, el ejemplo que les había dado de Eugene Smith es un autor que presenta un trabajo. Ese autor lo que hace es aportar su propia visión, su propio estilo, sus propias particularidades, y hay un elemento esencial dentro del ensayo que es la profundidad, ¿sí? Entonces tenemos
imágenes, tenemos coherencia, tenemos historias, tenemos un concepto, tenemos un solo autor y tenemos la profundidad. El ensayo es el desarrollo de un tema profundo. No quiero que se asusten. Nosotros no les vamos a pedir un ensayo fotográfico. Podrían hacerlo si quisieran, pero no les vamos a exigir como trabajo un ensayo fotográfico. Realmente el ensayo requiere tiempo. Una vez que el tema está elegido y que uno tiene acceso a las fuentes con las que puede trabajar, es un trabajo que demanda tiempo. Una historia puede estar puesta, como les decía, en palabras, en un cuento, una novela, en una obra de teatro, una película, pero la narración en verdad está presente en todas las culturas porque nos permiten crear mitos, educar, entretenernos, explicar. De hecho, se creen que las primeras historias ilustradas fueron pinturas de casa. Del modo en que la fotografía se vio inmersa en la narración se remontan a los fines del siglo XIX, aunque los reportajes fotográficos no empiezan a desarrollarse plenamente hasta la década del 30, como les había contado. Los diarios y revistas querían imágenes para acompañar textos, pero recién pudieron utilizarlos cuando se inventó un proceso de semitonos en la década de 1890. Las planchas se convertían una imagen de tono continuo en puntos blancos y negros que apenas eran perceptibles para el lector. Las ilustraciones de las noticias, eran imágenes grabadas, que era el resultado de un boceto que realizaba el periodista. Y entre un punto y otro no había precisión. Y la fotografía vino a eliminar ese problema, a mostrar la realidad con fidelidad. En este momento ustedes están viendo al temido ministro de propaganda de Hitler, Goebbels. Esa foto a Joseph Goebbels fue tomada en Ginebra en 1933 por un fotógrafo alemán que se llama, y está el nombre, Alfred Eisenstadt. Casi perfecto me salió. La fotografía le permitía a los periódicos y a las revistas proporcionar fidelidad y credibilidad a la información que ellos tenían que brindar a la sociedad. Por supuesto que las cámaras no tenían en ese momento ni por lejos las prestaciones que tienen las actuales. Estamos hablando de equipos muy grandes, no solamente costosos, sino muy grandes. Muy grandes. El equipo estándar de una cámara de reportero era muy pesado y de un solo disparo. Entonces, en esa época, lo que ustedes cuando revisan, digamos, tienen al alcance del Google las imágenes de la época, son imágenes como de pose, ¿sí? Como forzadas. Porque en realidad a las fotos había que anticiparlas. No había espontaneidad. El fotoperiodismo fue favorecido por dos cámaras. La Hermanox, que tenía una apertura de 1.8. Las cámaras tienen lentes que tienen unas cortinillas y cuanto más se abre la cortinilla, más luz ingresa al equipo. Cuanto más luz ingresa, más caro es el equipamiento, porque en realidad permite sortear un montón de dificultades. Para que ustedes se den una idea y solo a modo de ejemplo, tal vez mañana se las pueda mostrar, hay una fotografía que ganó un WordPress, es un periodista, que creo que para lo único que uno querría tener una cámara full frame y con esa apertura es para hacer la imagen que hizo, que está tomada de noche, donde un hombre está salvando a un bebé. Una cámara común no podría lograr eso porque no tendría la apertura necesaria para tomar la luz natural de la noche. No hay flash, a eso me refiero.
Esta cámara, les decía, tenía una placa de vidrio que en realidad no hacía hacía la diferencia con la luz, pero no con el tamaño. Y luego viene la cámara Leica, que se pensó para películas de 35 milímetros, que se desplazaban de forma horizontal, pero el punto, así como en el anterior ejemplo que les di, el vidrio era el punto negativo, acá el punto negativo es que eh, los negativos eran muy pequeños para ser reproducidos. Así que el fabricante invirtió en desarrollar objetivos de buena calidad para la cámara hasta lograr un aparato de un tamaño portátil con un rebobinado que le permitía al fotógrafo tomar series de 36 fotos continuadas. Y de alguna manera esto contribuyó al desarrollo de los reportajes fotográficos que al principio dependían de una secuencia narrativa de imágenes una seguida de la otra. El fotoperiodismo fue favorecido porque la cámara y la película de 35 milímetros se instauraron en Europa en una época de agitación política y social muy grande. Entonces, la fotografía y por supuesto el fotógrafo que toma posición política, lo que hace es comenzar a dar cuenta de las injusticias y las desigualdades. Los fotógrafos de reportajes lo que hicieron fue adscribir ideas democráticas y socialistas del momento. Esto que están viendo ahora son negativos recuperados de Robert Capa. Tanto el primer autor que les mencioné como Capa forman parte de una agencia que se creó en esa época y que persiste hasta nuestros días, que es la agencia Magnum, que es una agencia muy prestigiosa de fotografía. Bueno, me gustaría contarles que Robert Capa no era una persona. Robert Capa era el seudónimo con el que Endre Friedman, que era húngaro, judío, escapado, y Gerda Taro, su pareja, judía también, suscribían las imágenes. Habían creado una historia y vendían la historia diciendo que trabajaban para Robert Capa, que era un prestigioso fotógrafo al que nadie conocía, pero les permitía vender sus imágenes sin utilizar sus nombres. En realidad, Taro no es el apellido de ella, es un apellido mucho más complejo. Muchos judíos latinizaban o se cambiaban los apellidos para no ser perseguidos. Así que Robert Capa, con esta particularidad de que eran dos personas, y David Seymour fueron, entre todos, los fundadores de esta agencia Magnum. Cuando ustedes ven los trabajos de ellos se van a dar cuenta que no hay fotos decorativas, que no hay fotos posadas, que no hay fotos impostadas. Lo que hay son ideales políticos y las cámaras nuevas, que eran portátiles y cómodas, eran una gran herramienta para captar las escenas de la vida y el arte con espontaneidad y realismo. El encuadre que elegían, el enfoque selectivo, el contraste de colores, dónde ubicaban al sujeto dentro de la imagen, pueden generar cierta cadencia o cierto ritmo que a veces en la imagen sola atrapan más que el tema. No hay dudas de que la fotografía es una tarea creativa y por lo tanto, aunque se pueden aprender técnicas y prácticas y por supuesto que debatir y seguir estudiando, no hay una fórmula preestablecida al momento de contar una historia. Hay propuestas y uno las adscribe a esas propuestas o no. El fotógrafo permanentemente lo que hace es reflexionar y tomar decisiones que tienen que ver con la aplicación de esas técnicas, pero sobre un fondo de comprensión teórica. Yo les voy a compartir ahora, no, lo voy a hacer más adelante.
pero mientras iba hablando no les fui mostrando, bueno, ciertas imágenes. Esto es lo que les decía, que estoy fuera de training. Acá lo que están viendo es una fotografía de Robert Capa, pero de André, que es el desembarco en Normandía. Hay una historia muy particular respecto a las fotografías que lograron sobrevivir, porque en realidad se perdieron y quedan muy pocas del momento, son consideradas, imagínense, un documento histórico. Esta fotografía, que también la deben reconocer visualmente, hay un debate de si la tomó realmente André o Gerda Taro. Es la muerte de un miliciano en la Guerra Civil Española. Bien. La imagen que ven acá es de otro de los fundadores de la agencia Magnum, que es David Seymour. Son niños en campos de refugiados. Esta también es una fotografía de una mujer que va a la guerra. No miren la cámara, en muchos casos ustedes van a prestar atención a eso, no siempre están mirando a la cámara. Acá se la nota como preparándose para ir a otro lugar, pero si ustedes ven el rostro, no lo ven como preocupado, ¿no? Va cargando un arma, tal vez sabiendo que en algún momento puede morir, la pueden asesinar, y uno mira el rostro y es casi una adolescente, tal vez preocupada yo porque le encuentro historias de amor, pero puede estar preocupada por la madre, por los animales que tiene en la zona. Y esta fotografía que me gustaría mostrarles es un retrato que le hicieron a Gerda Taro, para quien Gerda se merece un párrafo aparte. Fue la primera reportera de guerra, considerada la primera reportera de guerra. De hecho, falleció en un conflicto bélico. Quien la conocía quedaba maravillado por su personalidad, además de su belleza. Era impetuosa, tenía convicciones inamovibles y, bueno, finalmente se separó de Endre, y cuando ella fallece, ellos estaban separados y él durante mucho tiempo se sintió culpable por haberle, entre comillas, permitido, no sé si hubiera podido impedirlo, pero ir al conflicto donde ella salió, iba en un vehículo del que salió disparada por una bomba y fue aplastada por un vehículo y falleció tiempo después. Pero, digamos, de alguna manera también a mí lo que me gustaría que perciban o que vean en las imágenes es la cercanía con los sujetos. No son fotos tomadas con teleobjetivos como los paparazzi cuando tienen que obtener imágenes de personas que están en una playa muy, muy lejana a la que no tienen acceso. Es decir, son personas que le han puesto el cuerpo a la historia. Se han involucrado totalmente con la historia. Darío, ¿vamos bien? Sí, estamos muy bien de tiempo, Amelia. Bien. Pedían ahí que, allá que,
ya que me permitís que ingrese y que te interrumpa, pedían que nombres de nuevo al autor de la fotografía de la bañera. Eugene Smith. A ver si lo puedo mostrar, lo pueden tomar del Power, un segundito. Eugene Smith. Estas son fotografías y trabajos clásicos. De hecho, ahora dentro de un ratito, el trabajo de Eugene Smith, que se llama Country Doctor, perdonen mi inglés, pero es lo que hay. El médico rural es considerado y estudiado como uno de los primeros ensayos desde lo visual. Volvemos un poquitito a esto simplemente para recordarles. Yo les había dicho que en las fórmulas narrativas, digamos, en la narración no hay fórmulas, pero sí se proponen para estos casos, como le vamos a proponer una suma que es simplemente una proposición básica al momento de encarar el trabajo. Yo creo que naturalmente tendemos, por una cuestión de cómo estamos formados, a pensar en la historia como un inicio, un desarrollo y un desenlace. Y la verdad es que la propuesta que les vamos a hacer a ustedes es esa, porque, digamos, el curso es básico. Pero de hecho que en realidad no es la única forma de contar historias. Ustedes verán que hay, para el que lee o para el que ve películas, hay muchas historias que arrancan con el final y en el camino nos vamos enterando de otro montón de situaciones. Pero me pareció que como muchos están arrancando, sé, porque he leído el foro de presentación, sé que hay muchos docentes, hay alumnos secundarios que realmente me dio mucha satisfacción que se interesen. Hay muchos comunicadores sociales, hay médicos, tengo exalumnos de cuando yo era docente, hay abogados, hay veterinarios. Entonces, bueno, la verdad es que la propuesta es lo más básico, y después seguramente que si el bichito de la fotografía los gana, tendrán muchas más herramientas como para empezar a pensar otras fórmulas. Pero la que acá se propone es absolutamente básica. En realidad, esto no quiere decir, y aclaro, que sean 4 fotografías. Lo que quiero decir es que la estructura tiene como 4 momentos. Si estuviéramos hablando de un ensayo puede tener 30, 40 imágenes, imagínense cuántas podríamos tener, definir nosotros mismos como fotógrafos, cuántas corresponden a la apertura, cuántas al desarrollo, cuánto al clímax o al punto de tensión dentro de la historia y a la resolución o desenlace. Perdona, Amelia, que te interrumpa, pero tomando en cuenta esto que estás diciendo, digamos que este taller lo iniciamos de manera con herramientas básicas. Digo, también estamos dando un montón de información en el aula virtual y los invitamos a que pasen, que recorran el aula virtual. Por ahora el que subió material soy yo en mi sección, pero voy a seguir subiendo material y también vamos a seguir subiendo material de la profesora Amelia Pressman. Pero no dejen de tener en cuenta, digamos, que la continuidad de esto, a los que les guste y quieran continuar, está la diplomatura, donde vamos a trabajar un poquito más en profundidad la fotografía, así que están invitados y no quería dejar pasar la oportunidad, Amelia, perdón. No, vos interrumpime cuando quieras o cuando vos consideres necesario, porque yo en realidad estoy como a ciegas, como no estoy viendo la pantalla. Por ahí si hay alguna consulta puntual y vos necesitas, me decís, basta, yo dejo de hablar y tomo un mate. Sí, avanzamos con la clase, digamos, y Gonzalo también está ahí en el canal de YouTube, que es parte del equipo, y ahora seguramente si hay consultas o preguntas sobre esto, él nos va a estar pasando, digamos, para que vos las puedas responder. Bien. Cuando nosotros hablamos de narración fotográfica,
de verdad que podríamos hablar de una interpretación ficticia de un personaje que no existe, que lo podemos crear nosotros, o podríamos tomar una historia real, o un lugar, un acontecimiento, un momento. Como les decía, la narración no necesariamente tiene que tener un sentido lineal. La historia puede ser cíclica. Puede sugerir referencias cruzadas que reunidas determinan la comprensión global del espectador o la interpretación de las intenciones de un fotógrafo. Pero en principio, como les decía, como es un curso introductorio y queremos que se queden, que no se espanten, por lo menos no ahora, vamos a trabajar sobre una propuesta sencilla que es la que propone este autor, que son 3 momentos. Como les decía, esos 3 momentos no necesariamente corresponden a 3 imágenes. El trabajo que les vamos a proponer, tampoco hace falta que salgan corriendo ya, veo que hay como mucha ansiedad, puede tener hasta 8 fotografías. Dentro de esas 8 fotografías, hasta 8 fotografías, ustedes van a ir encontrando y vamos a ir trabajándolo, cuáles corresponderían para ustedes a una introducción, cuáles al desarrollo, cuáles al punto de tensión y cuáles al desenlace. Una pregunta que supongo que ustedes se estarán haciendo es si todas las historias necesitan tener personajes, y yo les diría que no. Que hay historias que están como más vinculadas a lo poético, en la que uno por ahí con cierta pericia, con cierta destreza, podría contar un estado de ánimo sin apelar a que apareciera en la historia o en el trabajo ninguna persona. Podemos contar historias con objetos, con desechos, o sea, el mundo es muy, muy grande. Yo particularmente tiendo a lo documental porque es lo que más me gusta, creo que tiene que ver mucho con la formación en comunicación, y como me gusta mucho vincularme con las personas, creo, no sé, lo tendría que hablar en terapia, pero creo que a mí lo que me gusta es la historia de las situaciones que atraviesan las personas. Más allá de que esas situaciones tienen un contexto del cual la persona no es ajena, para nada y nunca. Y el autor tampoco. De hecho, cuando ustedes, si tienen la oportunidad, si la pandemia se levanta, si pueden viajar a algún lugar que tenga algo de fotografía, se van a dar cuenta que las imágenes nunca aparecen absolutamente solas. Por más que uno tenga un ensayo, hay un texto que es un texto curatorial que es preparado para que la persona que ingresa al espacio de arte pueda comprender cabalmente el trabajo, ¿sí? En el libro, que está en inglés, que yo lo puedo compartir completo como PDF entre hoy y mañana, lo que me parecía como realmente como muy práctico, es la forma en que este autor va contando en imágenes cómo piensa un trabajo. Ahí están viendo justamente uno de los trabajos de él, que se llama El regreso a los campos de exterminio. El autor, que es Freeman, fue convocado para realizar un trabajo en Camboya, Vietnam. Las fotografías que él, para las cuales él había sido convocado a tomar, se sumaban a un reportaje televisivo, para el Sunday Times Magazine. El punto que él comenta en este trabajo es que no volvía cualquier persona al campo de exterminio. El punto es que había un detenido que se llama Viet Pan, que había logrado escaparse del campo de exterminio. De hecho, en el texto se narra que creo que solamente 7 personas lograron hacerlo, para que vean la magnitud de la atrocidad de lo que sucedió.
y él emigró a Estados Unidos. Finalmente, después de 15 años, él regresa y además era reportero del New York Times. Entonces, Freeman Perdón que te contactó, sí, interrumpa, hay una película en la que trabaja él, que si exacto, no me equivoco se llama El silencio de los inocentes, es una vieja película de la década del 80, o algo por ahí está el nombre, ya la vamos a pasar el nombre de la película, donde muestra cómo él se escapa de la guerra de Vietnam. exacto. No sé si es parecido el nombre, no estoy segura que sea igual, pero efectivamente, o sea, es como todo el juego de la película, que en realidad está basada en hechos reales, y la historia de él que tiene que regresar a estos campos donde vivió atrocidades, atrocidades. Eh, bueno, el autor Freeman va contando qué decisiones fueron tomando al momento de pensar qué lugares visitar y también, que no es un dato menor, qué lugares podían ver sin dar aviso al gobierno. Porque en realidad también lo que sucede, imagínense, es que las imágenes de alguna manera representan una época muy trágica del país que iban a tomar estado público a nivel internacional. Entonces estimaban que el gobierno había lugares que querrían que no visiten y lo hicieron igual. Eh, para el que está trabajando en fotografía, sabe que no muchas veces es fácil entrar a determinados lugares. Yo recordaba el trabajo de un fotógrafo argentino que se llama Walter Astrada, que ahora hace un par de años está viviendo por el mundo en una moto, recorre el mundo en moto y vende las fotografías para financiar su viaje. Es argentino. Había hecho un trabajo en la India, no recuerdo bien la localidad, donde en realidad hay una impronta cultural muy fuerte sobre las hijas mujeres. Entonces, la llegada de las hijas mujeres genera mucho, no sé si la palabra es enojo, pero realmente genera sensaciones muy feas en los padres y en las madres, que culturalmente se sienten culpables por traer mujeres al mundo. Eh, y yo recuerdo el caso porque él logró ingresar absolutamente camuflado a un hospital con el aval de un médico, por supuesto, y de una familia, pero no con el aval de la institución, como hospital, este, para tomar imágenes, ya les digo, muy camuflado. No les digo solamente de los rostros de los padres cuando recibían la noticia de tener hijas mujeres, sino de todo el entorno que se vivía hasta en las familias, como la decepción, bueno, esto, digamos. Por supuesto que el trabajo lo publicó mucho, mucho tiempo después. Eh, y parte del trabajo, a esto viene el ejemplo, parte del trabajo lo hizo dentro del hospital, pero parte del trabajo, ahí sí, con el aval de la familia, lo trabajaba puertas adentro de las casas. No siempre uno consigue autorización para poder desarrollar el tema que ha elegido. Bien, voy a pasar a la siguiente filmina. Yo esta foto que ustedes están viendo forma parte de, elegí solamente esta, de todas maneras yo voy a dejar visible el link a la revista Life, que contiene todo el ensayo fotográfico de William Smith sobre Country Doctor, el médico rural. Como verán, uno cuando habla de fotografía no habla solamente de la fotografía en sí, sino que termina hablando, y mucho porque así es esto, de cómo se gesta la fotografía, en qué contexto se va
planificando un trabajo que luego se traduce en imágenes. Y como siempre, y como les reitero, qué decisiones va tomando el fotógrafo al momento de desarrollar el trabajo. El caso que les voy a contar ahora, que en realidad solamente lo voy a resumir en esta imagen, pero son un montón, es el médico rural de Eugene Smith, y lo elegí porque en realidad se ha estudiado como el primer ensayo fotográfico. Y si bien estaba previsto que el ensayo durara, que el fotógrafo fuera al pueblo que les voy a contar durante unos 10, 12 días, él, que tenía un carácter muy, muy particular, se quedó más tiempo en ese pueblo. En realidad el trabajo no lo planificó él, era un trabajo por encargo. ¿Sí? Es como un periodista que trabaja para un diario, y el diario ojalá tuviera tiempo, buena voluntad y recursos para poder enviar a un fotógrafo a trabajar durante un cierto tiempo determinado, no una imagen de ir, disparar y volver a un determinado lugar por un tema. En realidad la idea fue de la revista Life. Los editores deseaban publicar un reportaje vinculado al campo de la salud, así que encargaron a las oficinas regionales de la revista que encontraran una determinada locación, no era cualquiera, ¿sí? Y un sujeto atractivo. El lugar fue el pequeño pueblo de Kremlin, una extensión de 640 kilómetros al pie de las montañas rocosas, donde habitaban unas 2000 personas. Pueblo pequeñito, digamos, 1000 en el pueblo y 1000 alrededor en la zona, digamos, rural. Y entonces lo eligen porque había un solo médico, que es un médico rural, que se llamaba Ernest Seriani, ¿sí? Perdón. Además, digamos, la figura de este médico no daba con el perfil habitual de un médico rural. Era un hombre joven que había llevado a la familia, que había elegido ir a vivir a un pueblito pequeño, y habiendo podido quedarse en una ciudad mucho más grande, es como que desprecia eso y elige realmente ir a trabajar y hacer sus prácticas médicas en este lugar. Les voy a leer un textual del fotógrafo. La mayoría de los ensayos fotográficos requieren cierta preparación, organización y dirección escénica para dar coherencia pictórica y editorial a las imágenes. Y eso se hace con el propósito de obtener una mejor traducción del espíritu de la realidad. Y eso es completamente ético. Hay pocas imágenes dentro del ensayo de él. Había un debate muy, muy profundo de si las imágenes debían ser posadas o no. Es decir, si uno debía, como fotógrafo, simplemente esperar el momento justo o planificar ciertas imágenes, lo cual en ese momento generó un debate, pero es válido en el contexto general. Él, bueno, se llevó 3 cámaras para trabajar, y realmente el tiempo que estuvo en ese pueblo, que creo que terminó siendo un mes, no dormía porque vivía al ritmo del médico. Si al médico lo llamaban de madrugada, él iba de madrugada. Si al médico lo llamaban un sábado a las 5 de la tarde, él iba a acompañar a ese médico. También dice Eugene: generalmente intento integrarme en los grupos lo suficiente como para que olviden mi faceta de fotógrafo periodista. Intento ser bien recibido en las casas y que no me vean como un extraño entrometido. Entonces imagínense que en un pueblo pequeño es bastante poco difícil que no se den cuenta que hay un fotógrafo que está dando vueltas, que no pertenece al pueblo y que saca fotografías todo el tiempo. Entonces, de alguna manera, que esta es como otra amiguita del ensayo que les voy dejando, y es que en realidad, el día que se dediquen plenamente a esto, uno tiene que como camuflarse con el entorno. De hecho, él cuenta como ejemplo que durante una serie de días, él iba con la cámara sin rollo y disparaba, para que las personas se acostumbraran al sonido de la cámara, pero dejaran de prestarle atención en algún momento. Y se sintieran como más cómodos en su presencia.
Bueno, yo les dije que eran 10 o 15 días, finalmente se tomó 23 días, él le discutía mucho a los directores de la revista. Esto les había contado ya había la revista bajaba una línea y aparte había, bueno, todo una cuestión de si las imágenes se podían adaptar a lo que el fotógrafo necesitaba contar o tenía que tomar solamente lo que veía. Él dice en una entrevista al New York Times que no tenía reparos en orquestar una imagen, solamente si siento que intensifica algo que es totalmente auténtico. Ese es su fundamento. Durante la conversación se le reclamó que Cartier-Bresson nunca hubiera roto las reglas básicas del reportaje. Y Eugene respondió con total claridad: si yo no escribí las reglas, ¿por qué habría de seguirlas? Yo compuse lo que consideré necesario. La honestidad radica en la habilidad para comprender. Fíjense qué término fuerte, la honestidad. Estaba en debate si él era honesto o no al pedirle al doctor Seriani que se quedara un rato más con la taza, porque es una de las imágenes que forma parte del ensayo, eh, tomando un café, porque las primeras tomas no le habían gustado cómo quedaban. Dice también él: el drama desempeña un papel muy importante en mi fotografía. Rara vez se pueden encontrar en mis imágenes a alguien que simplemente está ahí, en el centro de la composición, mirando el objetivo. Me gusta dejar patente en los retratos las relaciones que mantiene el sujeto con su entorno y que la persona al que el espectador mira queda integrada en las cosas que lo definen. Esa foto que elegí para mostrarles debe ser una de las únicas donde hay un sujeto que mira la cámara. Este era un hombre que tenía una enfermedad al que tenían que operar el día siguiente. Cuando ustedes vean el ensayo van a ver que él está, pero absolutamente cercano a la situación que fotografía. Está el caso de una nena que ha sido pateada por un caballo, que pierde el ojo. Están los familiares que están esperando el diagnóstico médico. Desde situaciones muy pequeñitas, desde lo médico, hasta cuestiones mucho más graves. Les decía que este ensayo había sido elegido porque, y que fue estudiado porque fue el primero en que fue tan planificado en su narrativa. Bueno, lo plantean como un héroe al médico que debe resolver batallas, y en las batallas está esto que dice Freeman del clímax, y luego está la resolución. Inclusive dice que hasta cuando él tenía días de descanso nunca lograba descansar porque siempre algo ocurría. Por eso van a ver también una imagen de una situación en la que él estaba por ir a pescar. Finalmente no pudo ir a pescar porque tenía que cumplir con su deber de médico. Tenía partos, tenía huesos rotos, tenía, bueno, situaciones complejas. Por otra parte, aunque existe una situación en la que el médico está planteado como el héroe de la ciudad, la verdad es que la historia, absolutamente bien narrada y con todos estos condimentos que yo les cuento, no deja de estar inscrita en un contexto. Y ese contexto es que había una pelea entre una asociación médica y las políticas sanitarias del presidente de ese momento, que era Truman. El gobierno de Truman quería imponer el seguro médico federal, que tenía tintes estaba como manchado de sanidad socializada, y para mucha gente sonaba como comunismo o izquierda. Y por otro lado, esta asociación defendía que las comunidades tenían que ser perfectamente
era posible que las propias comunidades organizaran y gestionaran sus necesidades sanitarias a nivel independiente y local. Entonces, en realidad lo que hizo la revista Life fue tomar partido por esta asociación, y la historia del médico rural se presentaba como la de un médico valiente que deja la gran ciudad para vivir en un pueblo pequeño, y que en el fondo lo que estaba haciendo era pelearse contra las políticas sanitarias del presidente en ese momento. Les decía que yo les voy a dejar dentro del aula, no del aula, sino del área que me corresponde como ensayo, dentro del aula virtual, el link para que ustedes puedan ver las imágenes completas. Por supuesto que estos son rollos y rollos y rollos de fotografía que fueron elegidas por él. Muchas quedan, se van decantando porque no terminan de poder contar lo que él entendía que era la historia de este médico seriano. ¿Cómo vamos? Estamos bien de tiempo, Amelia. Bueno, están... Creo que con unos 10 minutitos más estamos y después ya nos quedan para la ronda de preguntas. Perfecto. Entonces voy a hacer una pequeña introducción y dejamos luego el espacio para preguntas. Una introducción de lo que vamos a ver entonces mañana. Ustedes están viendo una foto ahí, una imagen que también es icónica, creo que todos la habrán visto alguna vez en su vida. La foto es de Adriana Lestido, que es una fotógrafa argentina que yo admiro mucho. Y como les decía, cada imagen tiene su historia, la forma en que fue tomada o los motivos por los que fue tomada. Yo les quería contar un poquito en 2 imágenes más, y creo que con eso podríamos cerrar, un poquito la historia de Adriana y cómo aparece esta imagen que está vinculada a otra que está considerada una de las mejores fotografías a nivel mundial. Adriana Lestido es argentina, había empezado a estudiar ingeniería y luego comenzó a militar en una rama estudiantil de la vanguardia comunista y conoció al que fue su pareja, que se llamaba Willy, y con el que se casó cuando ella tenía 19 años y él tenía 25. Y al poquito tiempo vino el golpe de Estado y ella dice, Adriana dice, fue un año durísimo, 1978. Todo mi grupo de referencia desapareció. Una vez pensé, desde que conocí a Willy hasta que desapareció, pasaron solo 5 años, pero fueron como 30 o 40. Toda una vida. Ella deja la carrera de ingeniería, cambia el rumbo, se pone a estudiar cine en Avellaneda. Y a mí me gusta mucho lo que ella cuenta que sintió con la fotografía, porque creo que a todos en algún punto les puede haber pasado eso. Ella dice que cuando estudiaba cine tenía que hacer fotografía porque la fotografía es fija, digamos, y tenían que estudiar la imagen fija. Y que empezó a soñar con fotografías. Sacaba fotos y soñaba con imágenes. Y que eso la tomó por completo. La tomó por completo. Y entonces, en esa etapa, vio esta foto que les voy a mostrar a continuación, que se llama Madre Migrante de Dorotea Lange. Esta foto, que también es icónica, fue tomada en 1936 y es la foto, el retrato de una madre. Son pocas fotografías las que hizo Dorotea de esta madre, en un refugio improvisado en la ruta. Y de hecho que la imagen se convirtió en el ícono de la Gran Depresión de los Estados Unidos. Dice Dorotea
que se acercó a la madre hambrienta y desesperada, como atraída por un imán. No recuerdo cómo le expliqué mi presencia o mi cámara, pero sí recuerdo que no me hizo preguntas. Me dijo su edad, tenía 32 años. Les pido que miren la imagen y que vean la dureza de la vida en el rostro de una mujer joven. Dijo que habían estado viviendo de verduras congeladas en los campos circundantes y de pájaros que mataron los niños. Acababan de vender los neumáticos del auto para poder comprar comida y estaba sentada en esa carpa, inclinada con sus hijos acurrucados a su alrededor, y parecía saber que mis fotos podrían ayudarla, por lo que me ayudó a mí. Había una especie de igualdad al respecto. La mujer que está en la imagen se llama Florence Owens Thompson, tenía 7 hijos, y la razón por la que estaba en el campamento de recolectores de guisantes, le dicen ellos, era porque el automóvil se había descompuesto y mientras estaban viendo si las cambiaban, pero finalmente vendieron las ruedas, quedaron allí, fue la fotógrafa, se acercó y tomó las imágenes. Hay un término que siempre da vueltas, que es lo que a uno le resuena, ¿no? Dice Adriana Lestido que esa imagen de Dorotea Lange a ella le quedó resonando, le quedó dando vueltas, ¿no? Y que se inspiró en esta foto que les acabo de mostrar, Madre Migrante, para como animarse a salir a hacer fotografías, porque lo que la había impactado era la mirada humanista que tenían en las imágenes, que eran muy fuertes, muy duras, pero al mismo tiempo muy amorosas. Así que Adriana empezó a ir a las plazas a hacer fotos a los chicos, y se daba cuenta que de eso no iba a vivir, por más que le gustaba, porque no tenía mucho para mostrar, hasta que encontró trabajo, primero en un diario de Lomas de Zamora, luego en el diario La Voz, y la tomaron como colaboradora, a ver sus imágenes. Y ella logró capturar imágenes, sentimientos profundos, logró un abordaje que después uno con el tiempo lo ve en forma retrospectiva sobre las mujeres, que es como un eje que atraviesa su trabajo y que se presenta en 3 ensayos. Uno es madres adolescentes, el otro son mujeres presas y el otro es madres e hijas. Esos son los 3 ensayos sobre mujeres. Y particularmente, y con esto termino, esta imagen que ustedes están viendo se llama Madre e Hija en Plaza de Mayo en 1982. Y cuenta que la habían enviado a hacer fotos del acto de un acto de las Madres de Plaza de Mayo en Avellaneda. Y ella dice que había visto a la mamá con esa niñita en brazos, que era la hija, y que la nenita lloraba mucho, 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 mucho. Y que todos los fotógrafos se acercaron a hacerle fotos a la nena llorando. Y cuando los oradores comenzaron a hablar y hacer sus discursos, como que el grupo de fotógrafos se corrió y fue a hacer fotos a estos oradores. Y que entonces la nena había dejado de llorar, ella se había quedado cerquita, y que en un momento la mamá, bueno, gritan las dos y hace 2 imágenes analógicas, 2 disparos. Y esa foto se convirtió, así como les contaba que la de Dorotea Lange se convirtió en la imagen icónica de la Gran Depresión de Estados Unidos. Esta imagen del Lestido aparece como símbolo de la lucha, de la injusticia, de la supervivencia, de la resistencia. De hecho, muchos años después logró hacer la imagen de la mamá más grande con la hija ya crecida. Pero ella lo que considera es que la foto de Dorotea Lange fue el origen de todo y que todo deviene de ahí. Así que bueno, acá hacemos un parate y escucho preguntas. .
Bueno, yo me imagino que deben haber preguntas ahí en el chat, así que le vamos a preguntar a Gonzalo, que él está interactuando con los que están participando en esta clase de hoy, digamos, si tenemos preguntas relativas a la charla y a la clase de Amelia. Las otras preguntas las respondemos después cuando terminamos con esto. Gonzalo, no sé si tenemos preguntas. Si no hay preguntas, Sí, profe, perdón, me estaba fallando un toque la conexión, por eso no. dale. Por lo pronto, nada, más que el autor que ya la profe respondió hoy al comienzo, solamente si va a estar el material subido después en el aula. Sí, el material, la clase se graba y se sube y hay una serie de links y de información que les voy a ir compartiendo como para que vayan leyendo. Me interesa saber si no se aburrieron. Acá hicieron justo otra pregunta ahí, justito. Ahí que dice, ¿se puede publicar, si actualmente se puede publicar cualquier foto si no es necesario contar con la autorización de la persona fotografiada? No, cambiaron mucho las cosas. No soy abogada, pero por ejemplo sé que no se pueden hacer fotos de niños y publicarlas sin permiso de los padres. Sí, Yo, este va a sí, ser uno de los temas que va a trabajar la profesora Montserrat allá más adelante, cerrando el taller, sobre el derecho a las autorías, digamos, que es porque va a trabajar toda la parte digital y de internet también. exacto. Yo en el caso que me ha tocado por elección propia trabajar con niños, he pedido autorización a los padres, pero un amigo mío que trabaja por encargo para UNICEF, tienen unos formularios con los que van a la locación o al sitio. Eh, UNICEF es justamente una organización que está vinculada a la niñez y a la infancia, o sea que tiene como muy aceitado todo ese proceso. Y si bien no todas las fotografías se publican, eh, se pide siempre la autorización a los papás o a la mamá o al adulto que está a cargo del chiquito o de la chiquita ante la eventualidad de poder publicarla, porque UNICEF tiene tiene revistas, tiene webs, y muchas veces el material es utilizado también con fines didácticos o para campañas, y entonces necesitan la autorización. Es un papel que se imprime, un formulario estándar con el logo de UNICEF, donde se detallan los datos del niño y de los adultos que prestan su consentimiento. Bueno, y ahí justo también preguntaron si un ensayo fotográfico tiene un límite de fotos y si no lo tuviera, ¿cuál sería un número ideal? No, que yo sepa no hay un límite. Para que tengan una idea, la Fundación María Elena Walsh, que premió hace poquito tiempo o sea, había propuesto un ensayo sobre la pandemia y el límite de fotos que había puesto era 40. Hay trabajos, por ejemplo, estoy viendo si les puedo conseguir las imágenes, pero porque no están publicadas. Hay una fotógrafa paraguaya que está vinculada a una entidad de fotografía que se llama El Ojo Salvaje en Asunción del Paraguay, que ganó un concurso con un trabajo que se llama La Terminal. Y ese trabajo le demandó prácticamente 2 años y medio de deambular por la terminal y haber ganado un premio le permitió publicar el libro como un fotoensayo y deben haber alrededor de 80, o sea que el número creo que es variable. Yo creo que el principio que guía el trabajo es que la idea no se reitere, digamos, y que uno pueda seguir contando la historia en tantas imágenes. Hay este fotógrafo que les había dicho, que es Walter Astrada, tenía un método que arrancaba del modo contrario, sobre la cantidad de imágenes que tenían, le parecían que eran las apropiadas, dejaba una, que le parecía que era la central, que era la que contaba toda la historia.
Y a partir del 1, en realidad iba agregando en número impar las fotografías. De 1 iba a 3, de 3 iba a 5, de 5 iba a 7, de 7 iba a 9. En intensidad y en historia, cosa de poder tener la posibilidad de quitar de a pares, digamos, cuando se le pedían menos imágenes. Pero en realidad creo que tiene que ver mucho con la experiencia que va adquiriendo el fotógrafo, en el caso de trabajar solo, o si trabaja para alguien más por encargo, o si tiene que presentar el trabajo en alguna galería o, por ejemplo, a un concurso en general. De lo que yo veo, digamos, hay como un formato que medio está establecido porque Instagram, por ejemplo, permite hasta 10 imágenes para una secuencia de fotos. Pero los grandes concursos en general no sobrepasan las 10 imágenes. Bueno, y también lo que estaban preguntando es en dónde se podrían ver ensayos, sobre todo páginas web en donde se podrían ver ensayos fotográficos. Bueno, yo les voy a compartir como les decía, voy a dejar abierto el link para que vean el de Eugene Smith. Y podría pensar qué cuentas compartirles. Hay algunos fotógrafos que dicen que no hay que mirar trabajos ajenos, y es un criterio, digamos, válido, como no impregnarse de otras imágenes y tratar de lograr las suyas. Pero en mi caso yo soy muy curiosa y sigo a muchos fotógrafos y me gustan ver. Tiene mucho que ver también con el interés que tengan, porque hay muchos fotógrafos que trabajan fotografía documental vinculada a refugiados, por ejemplo. Hay un árabe que me encanta cómo trabaja y que permanentemente está en los campos de refugiados haciendo imágenes a niños y el vínculo que tiene con los niños. O sea, lamentablemente digo, el vínculo que tiene con los niños, porque los campos de refugiados subsisten, es que él vuelve año a año y puede tomar a los mismos niños como han ido creciendo, y los niños siguen estando ahí. O sea, por un lado está el vínculo que tienen con el sujeto fotografiado y por otro lado está el contexto que no se termina de modificar. Hay fotografía más de fotoperiodismo, donde van contando historias pequeñas. Por ejemplo, ahora hay muchos fotógrafos y colectivos de fotógrafos en Colombia que están con el problema de que aparentemente han logrado quitar muchas imágenes de las desapariciones de personas. Entonces buscan la vuelta para lograr que otras personas publiquen las imágenes, pero hay una narración, digamos, de conflictos, digamos, en este caso de conflictos armados, de conflictos humanos. Hay, por ejemplo, bueno, si me hacen hablar sigo, pero sin llegar, digamos, a lo bélico o a lo absolutamente más triste. Bueno, mi francés es pésimo, pero hay un fotógrafo que se llama, lo voy a escribir y se los voy a poner porque me da vergüenza hablar en francés sin saber. Creo que es un antropólogo que tiene 7 hijos en Francia, se ocupa de documentar la vida de sus hijos. Y así dicho parece como muy sencillo, pero cuando ustedes vean las imágenes se van a dar cuenta que son hermosas. Hay una fotógrafa que se llama Nikki Boom, que es australiana, que también, digamos, por como decisión de vida, resolvió que sus hijos se criaran como en una huerta, en una granja, afueras, y les daba ella instrucción de matemáticas, ciencias naturales. Y la fotografía de ella, como la de este francés, están, bueno, específicamente enfocadas en lo blanco y negro. Y hay como una poética de lo cotidiano que es absolutamente maravilloso. Creo que uno tiene eso al alcance de sus manos en sus propias casas. Lo que pasa es que a veces es difícil cuando uno está tan cerca poder hacerlo, pero se puede. También preguntan, profe, si hay alguna diferencia entre ensayo y serie fotográfica. Sí, según el autor que yo les había propuesto leer, la serie en realidad se puede lograr en un día. Porque la serie es poder contar esa historia, tal vez sin la profundidad que tiene el ensayo, porque el ensayo lo que realmente requiere es tiempo.
Es tiempo para investigar el tema, es tiempo para investigar el sujeto, es tiempo de confianza, es tiempo de, no sé si decirles de calidad, pero es un tiempo que corre distinto, porque uno tiene que estar eh, alrededor de la persona y convivir prácticamente con esa persona para romper muchas barreras y lograr una intimidad que tal vez en la serie no se nota. La serie no es que sea mala ni en calidad sea peor, no lo estoy diciendo. Lo que digo es que por ahí la profundidad se logra muchas veces con el ensayo y no con la serie. Bueno, y acá también preguntaron dónde se puede observar ensayos más actuales. ¿Más actuales? Bueno, yo voy a pensar qué cuentas les comparto, las voy a anotar. No sé si las anoto en un Word y las dejo colgadas en la página. Walter Astrada es un fotógrafo que tiene, si lo instagramean, tiene trabajos recientes. Natalia Roca, que es una cordobesa, que trabaja mucho todo lo que tiene que ver con naturaleza y parto respetado, también tiene trabajos recientes. Eh, Déjenme pensar, Gisela Bolá, con B corta, que creo que está en Buenos Aires. Tiene, por ejemplo, un ensayo sobre la cantante Gilda, que es muy bueno. Eh, Ahora si me apuran me quedo sin autores, pero hay un montón y hay muchos trabajos buenos. Bueno, y antes que se me pase, también preguntan si un ensayo fotográfico puede tener fotos planeadas al estilo artístico, posadas, modeladas, o deben ser fotos espontáneas al estilo documental. Habría que ver el tema. Yo no soy muy, yo no soy muy proclive a cerrarme a nada. Me parece que hay que dejar cierto volar la imaginación. Hay muchos temas vinculados al medio ambiente que están tratados desde lo fotodocumental, de personas que trabajan como tratando de cuantificar la basura que genera el ser humano de alguna manera, y conozco autoras que trabajan los residuos de manera artística. De hecho, ahora que me hacen acordar, hay un artista plástico, artista visual, que se llama Lorenzo González, que es de Misiones. Lorenzo tenía una serie que trabajaba fotográficamente, pero en realidad eran muñequitos, casas y objetos que armaba con objetos que recolectaba de la basura. Entonces, ahí tenés como la unión de el tema, que es el medio ambiente, los desechos, lo que genera el ser humano, el tratamiento que él le da, porque forma figuras, y el medio que utiliza para contar la historia, que es la fotografía. Bueno, y hasta ahí por lo menos es todo lo que llegaron a preguntar, por lo menos ahora. Bueno, entonces capaz que no se aburrieron tanto. No, sí, una cantidad de comentarios poniendo que la clase estaba muy buena, muy entretenida, así que justo fue después de que usted comentó eso, así que estaban todos muy copados con la clase. Bueno, me alegro. Mañana vamos a continuar entonces con un poquito más de Adriana Lestido. Les iba a decir que hay un fotógrafo que es, que a mí me gusta muchísimo, es otra de las personas que admiro, que se llama Sergio Larraín, que es chileno. Bueno, mañana les voy a contar la historia, pero les voy a dejar colgada entre hoy y mañana una carta. A mí esas cosas me fascinan porque son como, eh, no solamente la fotografía es la huella del autor, digamos, de su trabajo, sino que hay alrededor de la fotografía un montón de obra que permite conocer al autor y cómo pensaba. Una vez se queda pendiente solo de la imagen y se olvida que esa imagen ha sido hecha por alguien, ha sido pensada, ha sido reflexionada por alguien más, que le daba trascendencia al tema y que pensaba en su momento que era la mejor forma que tenía para
ponerlo en agenda, aunque no fueran esos los términos en su momento, y dejar constancia de algo. La fotografía es una huella, de alguna manera. Y este autor, que también tiene una historia, como les digo, hermosa y muy particular, le escribió una carta a su sobrino que quería ser fotógrafo. La carta original, manuscrita, con tachones, se consigue, se puede descargar. Se las voy a compartir porque es absolutamente bella. Y de lo que habla es que de la fotografía, como las relaciones humanas o como el amor, no se pueden forzar. Uno tiene que sentirlo. Yo ya sé que el trabajo práctico es un ejercicio forzado, que los vamos a obligar con Darío a trabajar. Pero en realidad tiene que ver con la sensación de satisfacción y de placer que uno debería tener al momento de iniciar algo que nos produce alegría en la mayoría de los casos. Muchas veces la fotografía de denuncia no pasa por la alegría, sino que pasa por poder contar en imágenes lo que está sucediendo. Pero el concepto, digamos, es ese. Bueno, muchísimas gracias, Amelia. Mañana vamos a estar desde las 9 de la mañana. Vamos a estar de vuelta con el taller de 9 a 11. Con otra partecita más de... Vamos a estar subiendo material, ahora más tarde vamos a subir material al aula, quédense tranquilos. Seguramente Amelia también va a subir algo de material de lo que estuvo trabajando acá. Un gran saludo a todos los que nos están siguiendo en el taller, digamos, gente de todo el país, a lo largo y a lo ancho, podemos decir, nos damos ese lujo. Incluso creo, si no me equivoco, pero creo que nos están viendo también desde París. Nos está siguiendo desde allá una reportera que es Norma Ábalos, que es periodista y fotógrafa, hija de un chamamecero que nos dejó hace muy poco, que es Cifrián Hernández. Bueno, actualmente reside en París y bueno, también está en el taller. Bueno, así que estamos internacional, Amelia. Podríamos decir que la casa de la fotografía nos está mirando, digamos, porque Francia, digamos, ahí ha nacido casi la fotografía. De hecho, Darío, te interrumpo. Mi francés yo sé que es pésimo y me van a retar, pero uno de los festivales más antiguos de fotografía se hace en Arles y dura un mes completo. Ese sería como un sueño a cumplir. Durante un mes hay exposiciones callejeras dentro de las galerías pequeñas de arte y fotografía, en stands, en las calles. Es hermoso. Si lo googlean, lo van a encontrar y van a ver que el mundo de la fotografía es muy, muy, muy vasto y que es muy lindo. No se olviden que para mañana yo les había pedido una fotografía. Mañana vamos a tener que hacer como un sorteo o algo así para trabajar con 2 o 3 fotografías, porque es imposible trabajar con todas, pero ténganlas a mano. Vamos a trabajar con las fotografías que tenemos que han subido al foro para no pedir, digamos, en este momento, porque si no de acá a mañana puede llegar a haber una invasión de imágenes, pero con las fotografías que están en el foro vamos a tratar de seleccionar con Amelia. Sin dejar de nombrar también que en París está la Fundación Cartier-Bresson, digamos, la casa de Cartier-Bresson en París, digamos, que es un lugar, digamos, un peregrinar de fotógrafos del mundo, digamos, en la fundación. También está la agencia Magnum, que la nombraba Amelia, digamos, que los invitamos a que entren a internet y miren, digamos, que es una agencia que fue creada por fotógrafos en la época de la guerra, digamos, de los que ha nombrado Amelia, digamos, Robert Capa, fue uno de los fundadores, digamos, que en realidad lo que hacían es para poder también que no sus fotos, sus imágenes, digamos, no sean perdidas por el mundo, porque ahí anteriormente a Magnum, digamos, era como un trabajar, entonces, de manera sola, digamos. Entonces, con la agencia Magnum, digamos, lo que logran es empezar a congregar a los fotógrafos, sobre todo a los fotoperiodistas, que se congreguen en esta especie de sindicatos que todavía funciona,
para poder proteger un poco también las imágenes de cada uno de ellos, digamos. Hay imágenes que son muy comunes de todos estos fotógrafos, digamos, que han marcado todo el siglo XX. O sea, la fotografía del siglo XX está marcado por todos estos grandes fotógrafos y por todos estos acontecimientos. No hay que olvidarse, digamos, que sobre fines del siglo XIX, la guerra de secesión está fotografiada, digamos, por fotógrafos, y todo lo que va a ser el principio del siglo pasado, digamos, está vinculada a la Primera Guerra Mundial y después a la Segunda Guerra Mundial, y ahí va a haber, digamos, una aparición y una explosión de muchos fotógrafos, donde, digamos, después estilo y escuela de todos esos fotógrafos son los que van a trascender durante todo el siglo XX. Ya, digamos, hoy hay otro tipo de fotografía, digamos, pero la base de esos fotógrafos que han hecho, digamos, escuela está en fines del siglo XIX y principios del siglo pasado. Entonces los invitamos a que recorran la Agencia Magnum, entren, ponen en Google nada más Agencia Magnum y les va a aparecer. Y se van a encontrar con un montón de fotógrafos que están congregados ahí y generalmente tienen muestras, tienen un newsletter que le mandan invitaciones, digamos, obviamente estamos un poco lejos para asistir muchas veces, pero sí está bueno los catálogos que suben, digamos, de las muestras, así que ahí está interesante eso. Antes de irnos, les quiero decir que estamos trabajando todavía con el tema de gente que todavía no puede ingresar al aula. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que los que no pudieron ingresar, todavía creo que hay un grupo grande que ya empezó a ingresar esta semana. Fuimos solucionando lo que pudimos, algunos correos estaban mal, entonces eso, digamos, ya ayudó. Les voy a pedir, digamos, que me manden un correo, digamos, con el que nos estamos manejando, que ahí va a subir Gonzalo, lo va a publicar ahí en el chat. Manden a ese correo, manden los que no pudieron ingresar todavía. Solamente los que no pudieron ingresar todavía, manden, por favor, porque son demasiados y si tienen otra consulta, digamos, vayan haciéndolo, digamos, por el foro del aula. Los invitamos nuevamente a que recorran el aula. Sé que hay algunos que están descubriendo lo que es el aula, digamos, pero de la única manera que van a poder manejarse dentro del aula es entrando y mirando qué es lo que hay y metiéndose en las secciones para buscar material. Así que muchísimas gracias. Y bueno, Amelia, para despedirnos, unas palabritas hasta mañana a las 9 de la mañana. Sí, iba a despedirme en francés, pero me parece que no da. Nos vemos mañana a las 9 y ahí leí que dijeron que hablaba muy bajito, pero bueno, ténganme paciencia que ya me voy a ir adaptando. Espero que hayan disfrutado la clase y bueno, nos vemos mañana a las 9. Bueno, no caigan en la desesperación por la asistencia porque queda la asistencia abierta. Tenemos personas que trabajan durante toda la semana, digamos, en este horario están trabajando, pero están cursando a través del aula. Entonces, para esas personas que entran al cursado a través del aula y están mirando los videos de las clases, no lo ven en vivo, sino en diferido, la asistencia va a quedar, digamos, desde hoy, va a quedar abierta hasta el lunes a las 8 de la noche, como fue esta semana. Así que tranquilos y, bueno, nos vemos mañana a las 9 de la mañana.